Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the letter to the Lectura de la carta a los Hebreos. brothers and sisters. Hermanos, God is not Dios no es tan injusto como para olvidarse de su trabajo y del amor que le han demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. we earnestly desire Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla su esperanza, y no sean indolentes, sino imiten a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. when God made the Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, will indeed te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. now men Los hombres juran por alguien que sea mayor, for them y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. so when God De wants la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa de la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, agarrándonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró por nosotros como precursor Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. verbum Domini. The Lord will remember El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. give thanks to the Lord. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Great are the works Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. He has won renown. El Señor ha hecho maravillas memorables, es piadoso y clemente. He has given Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. He has sent deliverance Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. and awesome. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos y conocerán la verdad, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. As Jesus was passing through a Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. At this the Pharisees Los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?
Él les respondió, ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Verbum Domini. Today we observe the El día de hoy celebramos el memorial de San Antonio del Desierto, quien es considerado el padre del monasticismo. Él, debo mencionar este vínculo con el gran franciscano San Antonio de Padua, pues hay una relación. San Antonio del Desierto vivió en el siglo III, así que en los años 200, pero el día de fiesta de ayer y el día de fiesta de hoy indican hacia San Antonio de Padua. No estoy hablando bien de San Antonio de Padua porque sea mi santo patrón, nada más, sino porque es un santo tan popular en la iglesia, el santo hombre más popular. Ayer la familia franciscana celebró el memorial de San Bernardo y compañeros y fueron los primeros santos en la familia franciscana. Fueron 5 frailes santos quienes estaban en camino a Marruecos para predicar a los maometanos, para convertir a los musulmanes y para llevar el mensaje del cristianismo. Y cuando estaban en camino, pasaron por Portugal y pararon en el monasterio agustino donde San Antonio estaba viviendo, en Coimbra, Portugal. Así que él conoce a estos 5, eran 6, uno de ellos se enferma por el camino, pero conoce a estos 5 hombres santos y se quedó impresionado por su fervor y luego los vio proseguir hacia su misión. Estos 5 hombres, estos franciscanos, fueron ejecutados y sus restos fueron llevados de regreso a través de Portugal en su regreso a Italia. Y ahí sus restos fueron llevados a la capilla nuevamente en ese monasterio donde San Antonio estaba viviendo como un joven estudioso, un joven sacerdote. Y él rezó ante sus reliquias. Él sabía que eran santos, que habían muerto como mártires. Y estuvo tan conmovido por su testimonio que quiso imitarlos, ir y también predicar la realidad de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, ante el pueblo musulmán. De manera que él emprendió caminos, dejó su comunidad agustina y emprendió camino hacia esa casita donde estaban viviendo los primeros frailes franciscanos en comunidad. Y ese pequeño monasterio fue bautizado por el nombre de San Antonio del Desierto, el padre del monasticismo. Así que Fernando, como era conocido en esa época, se convirtió en discípulo de San Francisco, discípulo de Jesús a través del ejemplo de San Francisco, debo decir. Y entonces tomó el nombre de Antonio del Desierto por el santo santo patrón de ese monasterio franciscano. Y como saben, porque yo sé que ustedes son tan devotos de San Antonio de Padua, ustedes saben que él fue para ir a predicar a los musulmanes y el Señor tuvo un plan diferente. Le puso viento a las velas del barco en la tormenta y nunca llegó a su destino. Fue un mártir en voluntad, pero nunca dio su vida por martirio. Su vida había de ser convertirse en un gran predicador.
Esa es la historia que me contó el padre Joseph antes de la misa, y nuestro director coral puso mucho esfuerzo en los cantos para San Antonio, y ese es el vínculo que yo quería indicar el día de hoy. Pero este maravilloso santo, San Antonio del desierto, padre del monasticismo, choir is singing in such great honor. con quien nuestro coro canta en su honor el día de hoy, fue maravilloso. Sentí como si estuviese sentado en un trono cuando estaba entrando en procesión el día de hoy en su honor. Así que, como ya dije, le llamamos el padre del monasticismo, y él fue al desierto en Egipto para vivir su vida. As a young man, he wasn't De joven, than Francis or John él no tenía mucha más edad que when his parents Francis o John Paul, nuestros monaguillos, cuando sus padres murieron. Eran él y su hermana que quedaron. Y él heredó un gran terreno, una gran propiedad y bastantes riquezas. Eso es una tentación para cualquier joven de esa edad. Pero en la iglesia él escucha el pasaje del Evangelio acerca del hombre rico, cuando Jesús le dice: vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. as many saints Así que, como muchos santos en aquella época hicieron, y nosotros deberíamos hacer lo mismo hoy en día, él escuchó, le hizo caso al mandamiento de Cristo. Ese es nuestro medio hacia la perfección, y eso es lo que hizo San Antonio. Él fue, regaló sus propiedades, las propiedades que había heredado, a sus prójimos, y regaló sus riquezas para los pobres, y se quedó solamente con lo suficiente como para encargarse de su hermana y también de mantenerse a sí mismo. Y como escuchamos en las Escrituras, él escuchó el mandamiento del Señor de que no habíamos de preocuparnos del mañana. Así que tomó a su hermana y la encomendó al cuidado de una casa, un grupo de doncellas. Y es una de las primeras referencias que hay al concepto de un convento. they believe that he Así que creyeron que sister to the care se cree que le encomendó a su hermana el cuidado de estas hermanas religiosas. Jean Paul, yo veo que tus hermanas están aquí. Estoy seguro que muchos días te gustaría encomendarlas al cuidado de las religiosas y emprender tu camino. Pero él hizo esto no para deshacerse de ella, sino por amor hacia ella, para que ella fuese cuidada, porque él sentía un llamado. Él había presenciado y escuchado acerca de este hombre que había vivido town, a very simple en las afueras de su ciudad una vida muy sencilla y humilde, y él quería hacer lo mismo e imitar la forma en que esta persona estaba viviendo una vida en unión con Dios. Y escuchamos que cada vez que él oía acerca de esos individuos que vivían life of penance esa vida de penitencia o de asceticismo, them out él los buscaba them questions y les hacía preguntas para aprender más acerca de cómo vivir esa forma de vida. this is Así que así es como él empieza a desarrollar la forma de vida que él estaba observando. we hear this Y escuchamos esto en esta época, e incluso como a medida que la vida religiosa continuó desarrollándose, ellos no vivían en medio de la gente, pero tampoco vivían muy lejos de ellos tampoco. Vivían en las afueras de la ciudad, donde la gente podía ubicarlos. Y hay una razón doble para ello. Uno era que no estaban suficientemente lejos de la civilización como para ser olvidados, provide some basic means for them. y la gente podía proporcionarles ciertas necesidades básicas. La gente le llevaba pan a Antonio, y así se mantenía en esa vida de penitencia, a menudo comiendo pan y agua, y a veces unos cuantos dátiles. But also that people could Pero también para que la gente pudiese ubicarlos. ¿Acaso no es eso lo que hacemos hoy en día en el ajetreo de nuestras vidas? A menudo miramos al monasterio en las afueras de la ciudad y acudimos ahí porque es un lugar de oración,
un lugar de soledad y un lugar en donde progresar en sabiduría. Muchas veces consultamos cuando tenemos un problema. Esto le pasa muy a menudo a las monjas enclaustradas. A mí siempre me asombra las monjas enclaustradas cuya vocación total es estar ocultas del mundo. Aceptan una vida en donde están aparte de nosotros, separadas. Sin embargo, ellas siempre saben, antes que nadie, lo que está ocurriendo en las vidas de las personas. Uno dice, oh, tal persona, el papá de tal persona murió. Y las hermanas dicen, oh, sí, sí, él ha estado enfermo durante mucho tiempo. Y uno se pregunta, ¿cómo sabe? ¿Están en este claustro? ¿Cómo saben que está enfermo todo ese tiempo? No están ahí para dedicarse a los chismes, sino a menudo están ahí porque la gente acude a ellas y les pide que oren. ¿Y cuán a menudo ha sido la experiencia de ustedes cuando han conocido a estas hermanas o hombres religiosos también? Incluso hay grupos de monjes que cuando uno le pide sus oraciones, ellos a menudo también uno les pide consejo. Oh hermana, oh padre, mi hijo, mi hija, estoy al punto de darme por vencido. Y esa persona santa ofrece una palabra de aliento, una palabra de consejo, algo que proporciona paz en el corazón. Antes de que mates a tu hijo, dale otra oportunidad. Puede ser algo así de simple. Y uno lo hace, uno baja la pistola, guarda el cuchillo, y le da a su hijo otra oportunidad. Y uno espera que el Señor lo guíe por el camino correcto. Y es a través de las oraciones de estas personas santas. Y esto es lo que pasó con San Antonio. Estas personas en su comunidad local solían pedirle palabras de inspiración y sabiduría y pedirle sus oraciones. Sabemos que a medida que avanzaba en años, él solía ir a una montaña y terminó viviendo una vida de soledad y oración. Y otras personas empezaron a querer imitar su forma de vida, así que él fue y estableció su forma de vida en el desierto. Y estos otros hombres se reunían en torno a él, y ese fue el comienzo de lo que hoy luce como, para nosotros, luce como un monasterio, donde hay ermitas y la gente ahí sigue una forma de vida basada en la enseñanza de él o las palabras de él. Y sabemos más que nada acerca de su vida por el recuento ofrecido por San Atanasio. San Antonio a veces salía porque él era reverenciado y cuando había problemas le pedían que abandonara su soledad y hablara. Y en una de las ocasiones que hizo eso fue durante la época de la herejía arriana. Y cuando él escuchó de la propagación de esta herejía, San Antonio había tenido un sueño y él había visto un asno pateando el altar en la iglesia. Era algo ofensivo para él. Él se dio cuenta con el paso del tiempo que esta era una imagen de los comienzos de esta herejía, la herejía arriana. Y cualquier persona que fuese a esa área del desierto donde él estaba, que propagaba la herejía arriana, él los botaba, no los soportaba, los llamaba serpientes venenosas. ¿Se imaginan eso en nuestra cultura políticamente correcta? Serpientes venenosas. Oh, se ofenderían horriblemente. Pero así es como él se sentía. Estaba así tan en contra de cualquier persona que hablase en contra del Señor, que negase la divinidad de Cristo. Así que los obispos le pidieron que fuese y hablase en Alejandría, y él era muy elocuente y era muy eficaz para convertir a mucha gente, pero querían que se quedase más tiempo. Una vez que uno ve algo bueno,
Uno dice, ¿por qué no nos quedamos con esto? Esto funciona, vamos a pedirle que se quede más tiempo. Y una de las enseñanzas que él ofreció en ese momento fue acerca de su forma de vida. Y él dijo, cuando los peces mueren y son sacados del agua, de la misma forma un monje se marchita si abandona su soledad. Así que él reconoció su necesidad. Él salía de su aislamiento por un propósito, pero para que él pudiese perseverar necesitaba esa vida de soledad y silencio. Sabemos que él solía levantarse, trabajaba haciendo trabajo manual a lo largo del día, tejiendo tapetes o cestos, y en la noche él se dedicaba a la oración. A menudo se levantaba a eso de las 3 de la madrugada y rezaba con los brazos extendidos. Y eso es lo que las comunidades monásticas siguen haciendo hasta el presente. Se levantan en medio de la madrugada para sus vigilias y horas de oración. Luego descansan un poquito y luego se levantan otra vez muy temprano en la mañana cantando las alabanzas de Dios en los salmos. También hay un relato de cómo él había recibido una carta de Constantino Magno y sus hijos. El emperador le pide consejo acerca de sus hijos. Los demás monjes, nuevamente, esta es la naturaleza humana. Imagínense recibir una carta del presidente o recibir una carta de la reina. Nada más al sostenerla en la mano, todo el mundo diría, oh, se les abrirían los ojos y dirán, oh, qué importante debe ser, porque no solamente es una carta, le está pidiendo su opinión. ¿Se imaginan eso hoy en día? Que yo salga y diga, oh, el presidente electo me ha escrito una carta y me ha pedido que le dé consejo y dirección. Estarían inclinándose ante mí diciendo, oh, Padre maravilloso. Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo con los monjes alrededor de San Antonio. Se estaban preguntando, ¿qué irá a responder? Y él dijo, no se sorprendan porque el emperador nos escribe a nosotros, a alguien incluso como yo. Asómbrese más bien que Dios nos haya elegido y que Él nos haya hablado mediante su Hijo. Una forma hermosa de hablar acerca de las Escrituras, la realidad de la encarnación, que Dios nos haya escrito al enviarnos a su Hijo, el Verbo hecho carne, de manera que escuchemos a sus enseñanzas en esta palabra inspirada de Dios, en estos textos inspirados por Dios. Únicamente un santo es capaz de decir algo así. ¿A quién le importa si alguna autoridad mundana se comunica con nosotros? Dios nos ha hablado. Y creo que podemos aprender esto de San Antonio al reflexionar sobre su vida hoy. Un verdadero desapego radical del mundo, no sin miedo a tener alguna forma de penitencia en nuestras vidas. No siempre nos gusta eso, pero debemos acoger la cruz, aceptarla por amor a Dios. Nuestra motivación debe ser la correcta. Es por amor a Dios que hacemos sacrificio para poder ser más y más libres de este mundo, para poder vivir más y más en el próximo mundo. Y luego nuestra vida entera está moldeada según la enseñanza de Cristo. Recordemos que Dios nos ha escrito al enviarnos su palabra.